El sermón de esta mañana tiene por título: El mal se deleita en el dolor ajeno. ¿Ya? Y vamos a tener el segundo sermón del libro del profeta Abdías, que es un profeta que tiene un solo capítulo, es cortito, que vamos a hacer 3 sermones, y el día de hoy vamos a tener el segundo sermón que tiene por título: El mal se deleita en el dolor ajeno. Te invito a que abras tu Biblia en Abdías capítulo 1, que es el único capítulo, y vamos a abordar el día de hoy desde el versículo 10 al versículo 14. ¿Ya? Abdías capítulo 1, versículo 10 al versículo 14. Búsquelo por mientras. De todas maneras, se encuentra en pantalla para los que puedan leerlo, pero siempre es bueno que cada uno tenga su Biblia en mano y podamos juntos leer. Desde el 10 al 14 dice así la palabra del Señor. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Amén y amén. Para hacer un poquito un resumen de lo que hemos visto el último sermón, ¿verdad? Vimos que el profeta Abdías denunció el orgullo de Edom, un pueblo que había actuado de muy mala forma frente a su pueblo hermano Israel, ¿ya? Y este pueblo Edom, ¿verdad?, tenía una falsa seguridad en su geografía, porque vivían rodeados de montañas, tenía riquezas y tenía alianzas con otras naciones y otros pueblos. Por lo tanto, se sentía orgulloso y tranquilo en esa seguridad que le daba tanto la geografía como los alcances políticos a los que había llegado. Y ese orgullo los llevó a creerse intocables. Ese orgullo los llevó a creerse, ¿verdad? A creerse que no tenían que rendirle cuentas a nadie más que a sí mismos. En ese sentido, Dios también les anunció que el juicio para ellos sería ineludible. Hoy avanzamos en nuestro texto y vamos a encontrarnos, hermanos amados, con que ese orgullo no se quedó simplemente en el fuero interno, en el corazón del pueblo de Edom, de los edomitas, sino que ese orgullo, ¿verdad?, se tradujo en pecados concretos contra otros. Recuerden, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca. También nos dice que es en el corazón donde comienzan las guerras. De modo que el pecado externo, el pecado que se produce en el fuero externo del hombre, siempre tiene, ¿verdad?, no es otra cosa sino el fruto de lo que ha acontecido en la raíz, que es el corazón. Y en este sentido, en el corazón de los edomitas se produjo un mal árbol que dio como frutos pecados concretos contra Judá, su hermano. En ese sentido, hermanos amados, debo decir que Edom no solamente fue indiferente cuando Jerusalén, la ciudad capital de su hermano, cayó contra los babilonios, fue destruido. De hecho, el templo de Salomón fue destruido mediante ese ataque de Babilonia, ¿verdad? Sino que además Edom se alegró del sufrimiento de Judá y participó en la ruina y hasta entregó a los sobrevivientes para terminar de destruir completamente a su hermano. Por lo tanto, hermanos amados, lo que vemos en este pasaje es que el Señor acusa a Edom de 3 grandes pecados que no nos deben ser ajenos absolutamente o indiferentes a nosotros hoy en día. Primero, lo acusa de ser violento contra su hermano. Lo acusa de ser indiferente ante el sufrimiento de su hermano. Y en tercer lugar, lo acusa de ser soberbio y que se complace en la caída ajena. Cualquiera que mira, ¿verdad?, desde nuestra autoridad y supremacía moral, cualquiera que mira una actitud de esta forma, lo primero que haría es reprocharle, es decir, ¿cómo es posible que alguien actúe de esa manera, verdad? Y si bien estas acusaciones fueron contra Edom, también son un espejo
para que nosotros podamos mirarnos. Porque estoy seguro que usted y yo, más de alguna vez hemos sentido la tentación de alegrarnos por el mal de alguien que nos ha hecho daño, o alegrarnos por el mal de alguien que no piensa como nosotros o ha hecho mal. Hermanos amados, mucho se ve, por ejemplo, en la política del día de hoy, esta sociedad tan polarizada políticamente, donde el deseo de mal hacia el otro es terrible, hermanos amados, una sociedad terriblemente fragmentada, ¿verdad? Dividida, con odiosidades, hermanos amados, nos hace pensar que esta realidad no es tan indiferente para la sociedad actual. De hecho, nos jactamos de ser la sociedad más moderna, ¿verdad? De que el humanismo ha traído tantos beneficios, ¿verdad? Que no somos tan arcaicos como los retrógrados de antes. Pero, hermanos amados, no ha habido nunca, hermanos amados, tanta muerte como en los últimos 100 años. Nunca el hombre ha derramado tanta sangre en la historia de la humanidad como en los últimos 100 años, hermanos amados. Así que no pensemos que estamos ajenos a esta realidad. Veamos una cosa, hermano. Este texto también nos abre la puerta para mirarnos delante de Dios y para mirar a Dios, porque Dios es un Dios justo. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable, dice su palabra, ¿verdad? Porque Él no pasa por alto la maldad, pero al mismo tiempo es paciente y misericordioso para con los suyos, para con sus hijos. Por lo tanto, en esta hora te invito a que juntos admiremos y apreciemos esta realidad de las Escrituras. De manera que este pasaje espero que nos confronte con nuestro pecado, pero también nos dirija al único que puede redimirnos, Jesucristo, el cual es nuestro hermano mayor, el cual es fiel, ¿verdad? Y compasivo con nosotros. Veamos en la primera acusación que el Señor hace contra Edom, en los versículos 10 en adelante. El profeta Abdías nos confronta con un juicio severo. Lo primero que dice: por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre, dice el versículo 10. Hermanos amados, la palabra que se traduce como violencia en este texto no se limita al ataque físico. Según el contexto, incluye toda forma de crueldad, ¿verdad? Toda forma de abuso o de injusticia deliberada, ganas de hacerle daño al otro. Hermanos, lo que hace este pecado aún más grave es que la víctima era tu hermano Jacob, dice la palabra. Tu hermano Jacob, la violencia contra tu hermano Jacob. Recordemos que Jacob y Esaú eran descendientes de Isaac, hijos de Isaac y de Rebeca, ¿verdad? Hermanos de sangre, gemelos. De modo que la violencia de Edom no fue contra un pueblo lejano, sino fue contra su propia familia. ¿Cuántas veces hemos visto en el entorno familiar, verdad? Animadversiones o violencia a tal grado que hay hermanos que no se pueden ver. Hermanos que no se pueden mirar, hijos contra padres que no pueden ni siquiera dar un mínimo afecto, ¿verdad? O padres contra hijos llenos de resentimiento. Hermanos amados, así que veamos bien lo que está diciendo la palabra. El versículo 11 agrega otra dimensión. Dice: el día que estando tú delante, extraños llevaban cautivo su ejército. Y aquí el profeta está dando un contexto. Porque Edom no solamente fue agresor, sino que también fue un cómplice pasivo de la destrucción de otros, ¿ya? Fue un cómplice pasivo. ¿Por qué? Porque permitió, porque no abrió su boca, porque no hizo nada por defender, ¿verdad?, al otro, apoyar al que estaban sufriendo. Y hasta se unió a la desgracia de Judá. No hay excusa, hermanos amados. No hay excusa. Según el profeta Abdías, la violencia, ya sea activa, ¿verdad?, y la complicidad con el mal son igualmente condenables delante del Señor, según deja en evidencia el profeta Abdías. De modo que nosotros podemos actuar positivamente buscando el mal de otro, o podemos actuar en forma de omisión, no haciendo nada ante el mal de otro, y seremos igualmente culpables de violencia delante del Señor. Ahora bien, la tentación es pensar que esta es una historia lejana, que no nos toca, que está muy alejado. Hay miles de años que nos diferencian de la realidad de este contexto histórico, pero la Escritura, hermanos amados, nos desnuda. La Escritura deja en descubierto el verdadero problema, que es el pecado en el hombre. Por ejemplo, el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte que la ira en el corazón equivale a asesinato, ¿verdad? Es homicida, se hace homicida ante el Señor. Por lo tanto, la violencia comienza en la raíz del corazón.
La violencia comienza en el corazón. No sé si alguna vez usted ha elucubrado en su mente pensamientos de mal hacia otro sin darse cuenta, cuando sabe que el otro ha hecho tanto daño, piensa tan diametralmente distinto a usted, que simplemente en su mente empieza a tener pensamientos violentos contra otros. Bueno, ese es justamente el problema con el que lidia la palabra del Señor. Hermanos amados, la violencia comienza en la raíz del corazón. De repente con simples resentimientos, a veces con deseos de venganza por el daño que se ha recibido, o por palabras duras, o actitudes de desprecio hacia otro. De a poco comienza, hermanos amados, una degradación en el corazón que lleva después a manifestarse en conceptos como los que estamos viendo en este pasaje. Amado hermano, ¿nos hemos sentido o hemos sentido acaso alguna vez odio, resentimiento hacia algún hermano? ¿No hemos deseado, aunque sea solo en silencio, en lo profundo de nuestro corazón, sin que nadie lo sepa, verdad, que alguien reciba lo que creemos que merece para que pague por el daño? Hermanos amados, hoy la violencia puede manifestarse de muchas formas, porque hoy día a lo mejor no vamos a sacar una espada e ir a cortar cabezas, ¿verdad?, con el que piensa distinto. Vivimos en un tiempo donde se ha construido algo que llamamos democracia, ¿verdad?, y libertad de expresión. Gracias a Dios tenemos esa realidad acá, por lo tanto, sin duda no vamos a salir a matar a nadie, ¿verdad?, por pensar distinto. No obstante, hoy día la violencia puede manifestarse de muchas formas en nuestro contexto. ¿Qué hay de tu hogar? ¿Qué hay de tu familia? ¿Qué hay de nuestros hogares? Donde con palabras duras o actitudes herimos y nos hieren emocionalmente, constante y sistemáticamente. ¿Qué abunda en la realidad, en el interior de nuestro hogar? ¿Qué abunda al interior cuando la puerta del hogar es cerrada? ¿Qué hay adentro? Desprecio, egoísmo, ¿verdad? Improperios, ¿verdad? Hay algo que me duele mucho cuando un padre insulta a su hijo, ¿verdad? Coloquialmente, ¿verdad? Para arriba y para abajo. A niños pequeños muchas veces es terrible ver cómo esta sociedad se ha acostumbrado a la violencia. Lo vemos en las noticias constantemente, ¿verdad? En la iglesia puede haber violencia. Hermanos, ¿qué pasa con las críticas destructivas o la indiferencia frente a las necesidades de otros creyentes? ¿Qué pasa cuando en realidad en vez de construir estoy tratando de destruir a mi hermano? Estoy tratando de que mi hermano al final sea despreciado y sea desechado. En la sociedad, en las redes sociales, ¿verdad? ¿Cuánta violencia se ve en esa realidad? No, hermanos, ¿cuánta gente se alegra de la caída de otros o al participar en linchamientos digitales? Hermanos amados, no hay nada que dé más retribución en las redes sociales que ver la caída de alguien. ¿O no se ha dado cuenta por qué han revivido nuevamente los programas de farándula, por ejemplo? ¿Verdad? Porque a la gente le gusta ver, ¿verdad?, al otro caído. A la gente le gusta ver al otro cómo sufre o hace sufrir a otros. Existe una morbosidad al respecto. Todo eso, hermanos amados, son evidencias de la violencia que hay en la sociedad. ¿Qué pensamientos de ira o qué pensamientos de venganza guardamos contra alguien cercano? Contra algún familiar quizás, contra alguien que te dejó embaucado con dinero quizás, contra alguien que simplemente habló mal de ti a tus espaldas. Quizás, ¿qué pensamientos de venganza o de ira tienes? ¿Has usado tus palabras o actitudes para herir en lugar de edificar a otros? ¿Qué abunda en tu palabra? ¿Qué abunda en tu boca? ¿Abundan más palabras que edifican o palabras que destruyen o palabras negativas que hacen daño más que edificar? ¿Te alegras aunque sea secretamente del fracaso de otros? ¿O has justificado actos violentos o duros pensando que no son tan graves, ¿verdad? Que no son tan hermanos, cuando atacan de repente a un político, ¿verdad? Y golpean a un político, escucho palabras como esta. Es que él predica, él habla odio, así que se merece recibir todo el odio posible. Hermanos, justificando siempre la violencia. La sociedad justifica la violencia. ¿Cuántos de nosotros justificamos la violencia con nuestros actos? Hermano, te invito en esta hora a reconocer, querido hermano, querida hermana, que cualquier forma de violencia, ya sea verbal, emocional o física, es pecado y rompe la comunión con Dios y con el prójimo.
Rompe esa comunión. Si en alguna de estas preguntas tu conciencia te acusa, recuerda, la violencia primero empieza en el corazón y solo Cristo puede transformar ese corazón. ¿Cuántas veces he oído las siguientes palabras? Es que no puedo perdonar, es que no puedo dejar de odiar a aquella persona que me hizo daño. Sin duda, nuestras capacidades son limitadas, ¿verdad? Nuestra realidad es una realidad caída, hermano amado, hermana amada, pero sabemos, hermanos amados, que Cristo, mediante el poder de su Espíritu Santo, cuando acudimos con sinceridad a Él, sí podemos hacerlo, sí podemos perdonar, sí podemos dar vuelta a la página y seguir adelante con la ayuda del Señor. Una segunda acusación que hace el profeta Abdías a los edomitas se encuentra en la parte B del versículo 11 y el versículo 12. El versículo 11, la segunda parte dice: estabas delante el día que extraños llevaban cautivo su ejército y extraños entraban por sus puertas, y también tú eras como uno de ellos. La segunda acusación es la indiferencia ante la calamidad, la indiferencia ante el dolor ajeno. Veamos una cosa, hermano amado. El pueblo de Edom, los edomitas, estos descendientes de Esaú, no solamente actuó con violencia, sino que permaneció pasivo ante el sufrimiento de su hermano. Yo sé que vivimos en la época más moderna de la historia, vivimos en el tiempo con mayores ventajas que ha tenido la historia, con mayor oportunidades para salir adelante que ha tenido la historia de la humanidad, ¿verdad? Y eso también nos ha volcado, ¿verdad? Nos ha hecho que la sociedad sea una sociedad absolutamente individualista, incapaz de ver el dolor ajeno, porque siempre decimos que el dolor ajeno es porque se lo merece o se lo buscó o porque no quiere salir adelante o porque no puede o no quiere, ¿verdad? Nos encerramos en ese pensamiento moderno individualista, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos amados, muchas veces ese pecado de Edom, de permanecer ante el sufrimiento pasivo de su hermano, es una realidad actual. En el corazón de Edom estaba cerrado ante la necesidad del otro. El corazón de ese pueblo estaba cerrado ante la necesidad de otro pueblo. Hermanos amados, ¿qué hay de la animadversión actual de la sociedad ante los extranjeros? Absolutamente cerrado y déspota, generalizando absolutamente todo, sin hacer verdaderas y radicales diferencias, cuando sabemos que todos ante los ojos de Dios somos hechos a imagen y semejanza del Señor, creyendo que existen ciudadanos de primera o hombres y mujeres de primera y segunda categoría. Eso es lo que la sociedad está desarrollando y se está gestando cuando la palabra del Señor busca verdadera justicia, ¿verdad? Hacer misericordia, leíamos en el profeta Miqueas. Por lo tanto, el corazón de los edomitas estaba cerrado ante la necesidad de Judá. No les bastó mirar, se deleitaron en la desgracia, se alegraron por la caída de su hermano. Miren lo que dice el versículo 12, dice: pues no debiste tú, esta es la acusación que hace el Señor, no debiste tú estar mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. Hermanos amados, cuánto resentimiento, cuánto odio, cuánta violencia tiene que haber en el corazón para alegrarse del dolor ajeno. Amada iglesia, la indiferencia es un pecado silencioso, pero poderoso, porque la indiferencia no hace bulla. Siempre nos enfocamos mucho en los pecados ruidosos, en aquellos pecados que son escandalosos, ¿verdad? En aquellos pecados que se pueden mirar desde lejos y podemos apuntar fácilmente con el dedo, pero muy pocas veces reaccionamos frente a los pecados silenciosos como este. Estar pasivo y omitir y alegrarnos en el corazón, ¿verdad? Cuando a alguien le va mal. Puede ser tan dañino como la acción directa. Puede ser tan dañino o más dañino que una cachetada directa en el rostro de tu hermano. Hermanos amados, pero Dios, que es omnisciente, Dios que todo lo sabe y que escudriña lo más profundo del corazón, observa. Él discierne los corazones. Hebreos capítulo 4, versículo 13 nos dice que el Señor justamente, ¿verdad?, inquiere y discierne el corazón, pesa el corazón del hombre. Él sabe lo que Él conoce, lo que los hombres no pueden conocer. Es más, podemos esconder de todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero de Dios jamás. Por lo tanto, la conclusión es certera.
El que guarda silencio ante la injusticia o se regocija ante el dolor ajeno está en realidad aliado con la maldad. ¿Se da cuenta que el evangelio está por encima de las ideologías políticas muchas veces? Que a veces pensamos que esto tiene razón, que estos otros no tienen razón. El evangelio camina por encima, hermanos amados. Porque si bien hay cosas buenas que se pueden rescatar de algunas ideologías políticas o de algún pensamiento político, ¿verdad? Siempre la conclusión de ellos está errado. Es el evangelio el que tiene una respuesta correcta a los verdaderos problemas de la humanidad. El que guarda silencio ante la injusticia o se regocija en el dolor ajeno está en realidad aliado con la maldad. Para entender el peligro de la indiferencia, quiero mencionar y recordar un famoso poema de un pastor luterano, ¿verdad?, del siglo pasado, llamado Martin Niemöller, en medio del avance del totalitarismo nazi. Él predicó mientras los nazis avanzaban en la Alemania, y un pastor luterano escribió el siguiente poema que nos debe hacer reflexionar mucho. Él dijo: primero vinieron por los comunistas y yo no hablé, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no hablé porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no hablé porque yo no era judío. Pero luego vinieron por mí y no quedó nadie que hablara por mí. Hermanos amados, este poema nos confronta con la verdad del pasaje. La indiferencia frente al sufrimiento del otro nos hace cómplices y nos deja vulnerables cuando llegue nuestro propio día de necesidad. Nuestro propio día de necesidad. No nos engañemos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra del Señor. Y puede que usted no esté de acuerdo con alguien, y puede que alguien esté en las antípodas de su pensamiento, y puede que alguien inclusive sea un blasfemo contra el nombre de Dios, ¿verdad? O puede que alguien no, sea indiferente a las cosas de Dios, hermanos amados, pero alegrarnos de la desgracia ajena no hace más que evidenciar la desgracia de nuestro corazón. Cuán importante es comprender que no debemos, hermanos amados, alegrarnos del mal ajeno, ni siquiera cuando no pensamos igual a la otra persona, ni cuando nos han hecho daño siquiera, ni cuando nos han hecho daño. Porque la verdadera madurez cristiana, la verdadera maduración del cristiano se refleja en virtudes como la compasión, en virtudes como el respeto al prójimo, ¿verdad? Aún hacia quienes que nos han ofendido o hacia quienes tenemos desacuerdos. Respetando, ¿verdad? Respetando al prójimo, ¿verdad? Hermanos amados, y en la iglesia y la sociedad, esto se traduce en no criticar ni burlarse de alguien que tropieza. Hermanos amados, las redes sociales se prestan para tanta basura, hermanos queridos. Vemos a muchos criticando, burlándose, como decimos en buen chileno, haciendo leña del árbol caído, ¿verdad? O pegándole al que está en el piso, ¿verdad? ¿Para qué? Para así jactarse, para así el hombre sentirse bien consigo mismo, tiene que burlarse o criticar a alguien que está mal. Pero la palabra del Señor nos dice de manera clara en Gálatas capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿verdad? Restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que a ti también te pase, ¿verdad? Hermanos amados, así que no seamos tan ligeros para criticar o burlarnos de aquel que ha caído. También excluimos, ¿verdad? En la iglesia y en la sociedad podemos traducir estos males excluyendo o mirando con desprecio a quien piensa diferente, ¿verdad? Ayudar al necesitado, aunque no compartamos sus ideas o estilos de vida, es una conducta cristiana. Es una conducta que hace bien, hermanos amados. Muchas veces debo confesar que lidio, ¿verdad?, contra un corazón que se cierra cada vez que veo a un drogadicto, por ejemplo, que pide y pide dinero, que pasa a pedir dinero y de repente se cierra generalizadamente y no quiero hacer nada por nadie, ¿verdad? Hermanos amados, yo sé que todos tenemos tentaciones como esa. Yo sé que nuestro corazón tiene la tendencia a cerrar, pero ¿sabe qué? Le voy a dar un consejo pastoral, ¿verdad? Aunque duela, ¿verdad? ¿Sabe por qué? No tanto para beneficiar al que está caído, ¿verdad? Para que su corazón no se acostumbre a cerrarse ante la necesidad ajena. ¿Sabes por qué?
Porque el cristianismo tiene una visión supraterrenal. O sea, actúa por encima de lo que naturalmente el hombre caído actúa. Nosotros no actuamos como nosotros no debiésemos actuar. Cristo no actuó como el común de los mortales, ¿verdad? Como el común de los hombres. ¿Qué hombre te puede decir: ama a tu enemigo? ¿Qué hombre puede predicar tal cosa como: si alguien te abofetea, entrégale la otra mejilla, ¿verdad? ¿Qué hombre puede decir tantas locuras? Solamente un pensamiento, ¿verdad? Como el cristiano camina por encima, ¿verdad?, de los pensamientos de este mundo, porque eso nos enseñó Cristo. Él nunca fue indiferente al dolor. Cuando Él vio las multitudes, dice, tuvo compasión porque los vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Hermanos amados, se compadeció de los enfermos, se compadeció de los afligidos y de los pecadores. Él no se alegró por el mal de nadie, ni siquiera de sus enemigos. Al contrario, ¿verdad? Entregó su vida por nosotros. Hermanos amados, Él en el momento de la crucifixión, en vez de enojarse contra los que le hacían daño, Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y usted dirá, bueno, ¿verdad? El Señor, qué noble es el Señor que pudo amar a esos enemigos, ¿verdad? Pero no solo a eso, quiero que usted observe lo siguiente. Él entregó su vida por nosotros, no por ti y por mí, por nosotros, que antes también éramos enemigos del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, rápidamente lo voy a leer. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos del Señor, el Señor murió por amor a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos amados, nuestro norte, ¿verdad? Nuestro ejemplo es Cristo mismo, ¿verdad? Y Cristo mismo hizo lo que nadie es capaz de hacer por aquellos que lo aborrecen. Por lo tanto, lo mínimo que nosotros podemos hacer es no alegrarnos ante la desdicha de aquel que nos desagrada o que actuó mal contra nosotros. Es más, debiésemos hacer algo por él. Hermanos amados, Cristo no se alegró del mal de nadie. En Él vemos el corazón de Dios. ¿Cuál es su corazón? Un amor que supera todo resentimiento, toda indiferencia o todo juicio humano, ¿verdad? Hermanos amados, nosotros estamos acostumbrados a lo siguiente: Él me hizo daño, que Él se acerque a mí. Si Él me hizo daño o ella me hizo daño, que Él se acerque a mí. Pero hermanos amados, en el Evangelio encontramos algo completamente radical. Encontramos al ofendido acercándose al ofensor, extendiéndole la mano al ofensor. Encontramos a Cristo, ¿verdad?, extendiéndonos la mano a nosotros que ofendimos su santo nombre, ¿verdad?, y ofreciéndonos el perdón. Eso es lo que hace el Evangelio. Y como sus seguidores estamos llamados a imitar su ejemplo, actuando con compasión, con misericordia, sin importar nuestras diferencias o heridas personales. Y si eso es con el mundo, y si eso es con el prójimo afuera de la iglesia, ¿cuánto más dentro del cuerpo de Cristo debiésemos ser misericordiosos, compasivos los unos con los otros? La tercera acusación que hace Abdías a Edom es la soberbia y el aprovechamiento del dolor ajeno. Abdías añade en el versículo 13 y 14 lo siguiente, dice: ¿no debiste haberte alegrado en el día de tu hermano, ni haberte jactado en el día de su desgracia? ¿No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad, ni haber mirado su desgracia? Lo que evidencia que Edom no solamente fue violento e indiferente, sino que se regocijó activamente en el sufrimiento y se aprovechó de su caída. Su orgullo se manifestó en dos formas. Primero, en la jactancia y el regocijo, porque se alegró de la ruina de su hermano, sin considerar la voluntad de Dios ni el dolor que causaba. En segundo lugar, se aprovechó del mal ajeno, se aprovechó de la desgracia ajena. Edom entró en una ciudad devastada, caída, y saqueó lo que pudo, ¿verdad? Aumentando aún el sufrimiento de los que estaban vulnerables. Eso es demasiada desdicha, ¿verdad? Hay que ser demasiado desgraciado para actuar de esa forma. Y Dios condena la soberbia y el gozo en el mal de otros. Y su juicio no solamente recae sobre la violencia directa, sino también sobre quienes usan el dolor de los demás para engrandecerse o sentirse superiores. Hay gente que se hace rica en medio de la desgracia,
pública. Hay gente que se aprovecha del dolor ajeno para enriquecerse, hermanos amados. Y hoy vemos actitudes similares en la sociedad. Por ejemplo, estoy seguro que más de algunos de nosotros hemos visto noticias, ¿verdad?, aquí en Chile, donde se han reportado, por ejemplo, camiones que se vuelcan, ¿verdad?, en medio del camino, ¿verdad?, con productos, ¿verdad? Y algunas personas aprovechan la situación para robar los productos transportados, sabiendo que le está haciendo daño al pobre transportista, ¿verdad? Hemos visto la gente robando, o qué pasó hace algunos años atrás cuando saqueaban desde multitiendas poderosas hasta locales pequeños, desabasteciendo todo lo que tenían. ¿No es acaso eso ser desdichado, verdad? Aprovechándose del dolor de otros para sacar provecho personal. Ese comportamiento refleja exactamente la misma lógica de Edom. ¿Sabe qué es lo más doloroso? Que yo conocí, ¿verdad? Vecinos, familias cristianas que tuvieron también en ese tiempo, en algún momento, saqueando y robando supermercados en el momento del estallido que hubo hace algunos años. Hermanos amados, ese comportamiento refleja exactamente la misma lógica de Edom. No solo mirar la desgracia de otros, sino aprovecharla para beneficio propio. Hermanos, Dios llama a nuestro corazón a actuar de una manera completamente contraria, ¿verdad? Con compasión, con respeto por el prójimo, con honestidad, inclusive cuando surge la oportunidad de ganar a costa del mal de otros. No hay necesidad de aprovecharse. ¿Cuántos maestros, cuántos cristianos que son maestros técnicos en alguna cosa saben, ¿verdad? Y luchan contra la realidad de adulterar un presupuesto, ¿verdad? Para sacar más provecho cuando saben que el arreglo es tan fácil. ¿Cuántos mecánicos, técnicos, ¿verdad? Gaffiter, etcétera, lucran, ¿verdad? Sacando provecho ante el desconocimiento de otro, aprovechándose. Hermanos, la soberbia llega hasta estos límites. La soberbia que se regocija o se aprovecha del dolor ajeno, lo que hace es reflejar un corazón que no ha sido transformado por Cristo. Evaluemos nuestros corazones. Dios nos llama a la humildad y al servicio en lugar de aprovecharnos de la desgracia de otros. Nos llama a dar en vez de recibir. Nos llama a darnos por otros en vez de sacar provecho de otros. Debemos extender la mano y acompañar la dificultad de otros. Ahora bien, ahora que hemos visto estos tres grandes males de Edom, la violencia, la indiferencia y la soberbia, podemos mirar a Cristo, ¿verdad? Como la revelación plena del amor, la justicia y la humildad de Dios, y recibir su llamado en esta hora a transformar nuestros corazones y nuestras actitudes. Porque cuando vemos este pasaje, vemos con claridad que Edom, vecino y hermano de Judá, se convirtió en símbolo de los males que surgen del orgullo y del corazón pecaminoso, la violencia, la indiferencia y la jactancia en el dolor ajeno. Históricamente, Edom estaba estratégicamente ubicado en las montañas, con fortalezas naturales que le daban sensación de invulnerabilidad, ¿verdad? Y tenía mucha cercanía en parentesco con Judá, lo que hacía que su traición fuera aún más grave. Y ellos se aprovecharon de la caída de Jerusalén, ¿verdad? Y se beneficiaron del dolor de ellos. Por eso el profeta Abdías nos confronta con este mismo panorama, dejando en evidencia que el pecado no pasa inadvertido ante los ojos de Dios. Para nosotros, estas palabras tienen un doble efecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Confrontación y consuelo. Porque por un lado, hermano amado, nos confronta en los rincones de nuestro corazón, donde puede surgir la violencia, donde nos regocijamos del mal ajeno. Pero por otro lado, a aquellos que hemos sido víctimas de estos males, también el Señor nos consuela. Abdías nos asegura que Dios ve y juzga con justicia, hermanos amados. Él no olvida los agravios. El Señor protege a los suyos y promete restauración a los que son de su pueblo. Y en medio del dolor y la traición podemos encontrar refugio en su soberanía y fidelidad. Finalmente, todo en las Escrituras nos apuntan a Cristo. Y esta no es una excepción. Porque así como Israel fue traicionado por su hermano Edom, yo no sé si tú alguna vez has sido traicionado por un familiar cercano, por un amigo, por un pariente, por un hermano, ¿verdad? Jesús también fue traicionado y abandonado incluso por aquellos más cercanos, sus propios discípulos, su pueblo, los líderes religiosos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Sin embargo, Cristo soportó la traición, Cristo soportó la injusticia por amor a nosotros, cargando sobre sí la violencia, la indiferencia, la soberbia que nosotros sí merecíamos.
Isaías capítulo 53 nos recuerda que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, para que pudiésemos recibir perdón y pudiésemos recibir vida. Y es en Cristo que vemos un corazón que no se regocija en la desgracia ajena, que no es indiferente, sino que es compasivo y lleno de gracia y de bondad. En esto sabemos y hemos conocido el amor, decía la lectura bíblica, no en que nosotros hayamos amado al Señor, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos llama a imitar su humildad, a imitar su amor sacrificial por los otros, transformando nuestros corazones y nuestras acciones hacia los demás. Reflexionemos, hermanos, ¿dónde necesitamos confesar violencia, indiferencia o soberbia en nuestras vidas? ¿Hay algo de eso en nuestros corazones? ¿A quién debemos acercarnos con compasión y servicio? Y sobre todo, contemplemos a Cristo nuevamente como un hermano fiel, como nuestro Señor, quien fue traicionado y sufrió por nosotros para que podamos vivir reconciliados con Dios y con nuestros hermanos. Él es nuestro ejemplo. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Pongámonos de pie, oremos al Señor y demos gracias por su palabra.